En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por la palabra, y sin la palabra no se puede hacer nada. Lo que se hizo en la palabra era la vida, y la vida era la luz de las personas. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la pueden vencer. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era en la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 1 al 18. Todo se debe al poder que tiene la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 31 de diciembre, año 2022. Todo se debe al poder que tiene la palabra de Dios. Muy cierto. Muy correcta la respuesta, muy bien planteado por el evangelista, el teólogo San Juan el Evangelista. Bien interesante cómo entender la vida, el misterio, la iglesia, la salvación, pero desde la palabra de Dios. Es bien interesante. Hoy prácticamente 31 de diciembre. La humanidad, de acuerdo a su cronología, termina un año de experiencia, de madurez, de vida y comienza un nuevo año, el año 2023. Y al terminar este año 2022, recordamos a San Silvestre. Esta es la celebración última del año en cuanto a santos. San Silvestre, que fue papa en la Iglesia Católica, y se celebra su fiesta el 31 de diciembre. Fue papa en la época en que Constantino decretó la libertad para los cristianos y frenó, como el Imperio Romano, las persecuciones. El emperador Constantino regala a la Iglesia, en nombre de este papa San Silvestre, el Palacio de Letrán en la ciudad de Roma, y desde entonces allí ha sido la residencia de los pontífices. También el Papa San Silvestre tuvo la suerte de construir la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano y la primera Basílica de Letrán. Y durante el pontificado del Papa se reunió el Concilio de Nicea. Este concilio fue muy importante, es un concilio del año 325 y es bien importante el concilio porque allí la Iglesia Católica definió el credo, en qué creemos los católicos y cómo deberíamos los católicos decir el credo. Se compuso el credo de Nicea, Constantinopla, el concilio de Nicea y de Constantinopla. Y al Papa San Silvestre le correspondió el honor de bautizar también a Constantino, el primer emperador cristiano. Un papa muy fecundo en su apostolado, en su trabajo, en su dedicación. Muere un 31 de diciembre del año 335. Ejerció el pontificado en la Iglesia Católica durante 20 años. Bien importante, el Papa San Silvestre en este último día del año 2022. La palabra tiene el poder, tiene la gracia, tiene la esencia. El Hijo de Dios es el cumplimiento, por ejemplo, de la palabra de Dios, dice la Santa Biblia. Es la que se convierte en carne en el vientre virginal de María Santísima. La palabra de Dios es escuchada por la Virgen María, se convierte en carne, se convierte en hijo y da luz al Salvador del mundo.
La palabra de Dios y a lo largo del tiempo ha sido como el patrón de conducta de nuestro diario vivir. No existe otra fuente maravillosa que le pueda indicar a un ser humano la vivencia de la fe, la misma palabra de Dios. Un ser humano no tiene que dar tantas vueltas ni hacerse tantas preguntas. Quiere vivir correctamente su vida cristiana, su vida social, su vida familiar, su vida de consagrado. Simplemente pregúntele a la palabra de Dios, porque es que la palabra lleva consigo el poder creativo, la gracia santificadora, la fuerza de la conversión. Por ejemplo, San Juan el Apóstol, el teólogo, habla del poder y el acompañamiento de la palabra desde la eternidad. La palabra de Dios existe desde la eternidad y se proyecta nuevamente hacia la eternidad. Todo se hizo por la palabra y todo depende de la palabra. Nada funciona sin la palabra. Hay una curiosidad cuando el apóstol Juan dice que en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios. Desde el comienzo estaba con Dios. Un buen discípulo de Jesucristo, un buen católico aprende a poner en práctica los mandatos de su maestro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le define a cada persona el ser y el quehacer en la vida cristiana. No necesita ir a buscar más conferencias ni buscar cantidad de autores a ver qué han dicho en la historia acerca de eso. Basta abrir el texto bíblico y hacer una lectura orante de la palabra de Dios. Todo se debe a la palabra, dice el apóstol San Juan. Descubre la identidad del discípulo. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Y cuál es la misión del discípulo? A discernir la vida desde la palabra. Por ejemplo, cuando lee parábolas en la Santa Biblia, la palabra de Dios se explica también por parábolas. El discípulo aprende a vivir en comunidad. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios se lo dijo. Aprenda a vivir con los demás como hermanos. Trate bien a los demás. Respete a los demás. Sea fiel a los demás. Sea grande en la amistad, en el amor con los demás. Sea muy grande en una persona, eso lo enseña la palabra. El discípulo sabe cuándo es el final del tiempo, pues ya lo dijo la palabra. No necesita que un científico se lo diga, ya lo dijo la palabra. Ese es un tema reservado para Dios, pero él ya dio unos inicios de ese tema. El Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, reflexionando en torno al poder de la palabra de Dios, decía: todo lo que existe no es fruto del azar irracional, sino que ha sido querido por Dios. Todo ha sido querido por Dios. La creación nace de la palabra, dice el Papa. Todo fue creado por Él y para Él, parodiando al apóstol San Pablo. En esa exaltación apostólica del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, qué bueno que el Papa nos pone a pensar en el poder que tiene la palabra. La palabra tiene la última razón, tiene el acento para que cada persona viva de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra lo define todo en la vida de un creyente, de un ser humano, de la iglesia, de un misionero, de un laico, de un consagrado. Démosle gracias. Hoy hemos aprendido el último día del año 2022. Hemos aprendido el valor que tiene la palabra. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de recibir su santa, su sagrada, su hermosa bendición con motivo del fin del año 2022 e iniciar el año 2023 con la palabra y con la gracia de Dios. Pidámosle a Dios su santa bendición. Señor Dios, que eres el dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy, el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año 2022, queremos darte gracias por todo aquello que hemos recibido de ti. Querido Dios, te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses del año 2022
amistades antiguas, nuevas que hemos conocido, experiencias que hemos tenido en este año 2022, personas con las que compartimos la vida, el trabajo, la misión, la iglesia, el dolor y la alegría. Te queremos presentar todas estas gracias que hemos vivido en el año 2022. Querido Dios, te queremos pedir perdón por lo que dejamos de hacer en el año 2022, por las obras vacías, quizás que las llamemos así, por el trabajo que no hicimos bien, por vivir sin entusiasmo, por falta de oración, por no cumplimiento de muchas cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos. Querido Dios, danos la gracia de tu bendición, la gracia de empezar un año 2023. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. La bendición de Dios Padre siempre te bendiga, te acompañe, te proteja de todo mal y peligro. Que Dios siempre esté contigo, te dé la salud, la fortaleza y la sabiduría en este año 2023. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén.